Vamos a iniciar hoy el tema de conjuntos. Esperen, yo reviso una cosita. Sí, está todo bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar de conjuntos? Definición de conjunto, subconjunto y subconjunto propio, conjunto potencia, producto cartesiano y operaciones entre conjuntos. Adicional a ello les mostraré pues cómo manejar eso en el lenguaje de programación Python. Bueno, entonces, ¿desde dónde viene la teoría de conjuntos? Viene desde este señor que se llama George Cantor. Básicamente es el fundador de la teoría de números y dentro de ello también fundó la teoría de conjuntos. Esto es muy importante en ciencias de la computación para resolver ciertos tipos de problemas que, bueno, ustedes verán en el taller que les colocaré. Bueno, entonces vamos a ver algunas definiciones de conjuntos. Entonces, por ejemplo, definición por extensión es indicar los conjuntos. Conjunto de vocales, pues lo ven allí, I, O. Conjunto de positivos menores que 100, 1, 2, 3 hasta 99. Conjunto de números naturales, pues es un conjunto infinito, desde 0 hasta infinito. Y el conjunto de operaciones aritméticas conmutativas, que tenemos la suma y la multiplicación. Bueno, también podemos definirlo por comprensión también, es utilizar un predicado. Entonces, conjunto de vocales de alfabeto, tenemos X que pertenece a las letras, tales que X es una vocal, eso es un predicado. Conjunto B de los enteros positivos, conjunto de enteros positivos que cumplen ¿qué? Que X es menor o igual que 100. O sea, usamos un predicado. Conjunto de números naturales, X que pertenece a los números naturales. Y conjunto de operadores aritméticos, conjunto de las letras tal de que X es un operador aritmético. Como ven, usamos predicados. Entonces, primera pregunta, ¿será que estos dos conjuntos son iguales? Sí. Los conjuntos, miramos, son los elementos. ¿Sí? Los conjuntos son una colección desordenada de elementos. ¿Sí? Los conjuntos no tienen orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Se evalúan son los elementos. Se evalúan directamente los elementos del conjunto. ¿Sí? Eso es lo que sucede en ese punto. Entonces, muy bien. ¿Los conjuntos A y B son iguales? Sí, porque un conjunto es una colección desordenada de elementos. ¿Será que los conjuntos A y B son iguales? Resulta que sí. Resulta que en los conjuntos solamente toman un elemento. Así está repetido, se considera como uno solo. Entonces, efectivamente, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos sin importar la cantidad. Y de todos modos, cuando ustedes trabajan conjuntos, este A se les va a quedar solamente con una sola A, que es lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, entonces para mostrarles eso, voy a abrir el code y vamos a verlo en Python. El tema de conjuntos. Entonces, esperen, cierro acá. Ay, esto no lo he guardado. Entonces, acá, esperen, yo cambio de ventana. A ver. Aquí ya debería de darme. Esta aquí es code. Y aquí, esta primera debería ser el source. Ajá. Listo, perfecto. Ya lo ajusté. Entonces, acá, muchachos, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a llamarlo conjuntos. Entonces, recuerden que el taller que les voy a colocar, ya les coloco el taller 1 y el taller 2 durante la Semana Santa, pues con un tiempo prudente para realizarlo. ¿Cómo guardo esto? Ah, ya. Voy a colocarlo acá afuera. El taller de lógica proposicional y de predicados. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, entonces, como lo veo que lo tomaron como mal. Entonces, bueno, entonces muchachos, para el tema de conjuntos, ¿cómo definimos un conjunto? Conjunto en Python, el conjunto vacío es el conjunto aquel que no tiene elementos. Lo van a definir de esta manera, ¿sí? Con llave que abre, llave que cierra. Ah, bueno, esto lo tomas como un diccionario, perdón. Lo toman como un set, que es un conjunto, ¿vale? Hay otra manera de definir un conjunto B, es igual a estos elementos. Mírenlo acá. Lo hacen entre llaves, acá.
Y miren lo que sucede, conjunto C, y si colocamos elementos repetidos, miren. Entonces, cuando los imprimo, conjunto B y conjunto C. Conjunto C. Entonces, acá, miren acá, el conjunto vacío, y miren, ¿qué pasa con estos dos conjuntos? Con el conjunto B y con el conjunto C. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo? Que no están repetidos. A pesar de que están repetidos, ¿sí lo ven acá? A pesar de que están repetidos, acá, lo que ustedes pueden ver es que solamente toma un elemento. ¿Sí? Solamente toma un elemento. Entonces, ahora, si preguntase esto, si conjunto B es igual a conjunto C, ¿qué creen que me arroja? Verdadero. ¿Por qué? Porque pues tienen exactamente los mismos elementos. En Python lo manejan con esto así, ¿sí? Python lo maneja con esto así. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces esto es lo básico para declarar conjuntos, ¿sí? Esto es lo primero que les quería mostrar. Entonces, para declarar conjuntos en Python, ¿qué hacen? Utilizan las llaves directamente, ¿sí? Entonces, utilizan las llaves directamente y pues declaran los elementos internamente, ¿vale? ¿Es vacíos con el set? Es con el set, sí. Lo que pasa es que hay otro tipo de dato que se llama diccionario, que se escribe muy similar y no puedo escribirlo así. No me lo tomaría como un conjunto. Me lo tomarías como un diccionario, entonces lo deben de escribir es así. Es una cosita ya del lenguaje, ¿vale? Bueno, entonces muchachos, vamos acá. Y entonces, va. Entonces muchachos, el conjunto vacío pues se representa así o así, ¿vale? Esto es el conjunto vacío. Y pues es un conjunto que no tiene elementos. Bueno, entonces determinen si los siguientes conjuntos son iguales. ¿Estos dos conjuntos serán iguales? ¿Por qué son iguales? Correcto, exactamente, tienen los mismos elementos. ¿Estos dos conjuntos serán iguales? ¿Por qué no? Exactamente, esto es un conjunto que tiene dentro de sí otro conjunto. Pues no se puede. En el caso de Python no acepta conjuntos dentro de conjuntos, eso ya es una limitación del lenguaje, o sea, no acepta conjuntos dentro de conjuntos en el caso de Python. Bueno, ¿estos dos conjuntos serán iguales? ¿Por qué? Este queda solamente con un 1, correcto, y este queda un 1. Y muy bien, esto es diferente de esto. Un elemento es diferente a un conjunto. Se considera entonces que tiene dos elementos. Miren ¿estos dos serán iguales? No. Esto queda como, esto es el conjunto vacío y este es un conjunto que contiene el conjunto vacío. O sea, es un conjunto que dentro de sí hay otro conjunto. ¿Estos dos serán iguales? Sí, son iguales. Porque es un conjunto que contiene dentro de sí el conjunto vacío. Y esto, recuerden que los elementos repetidos se toman como uno solo. Estos dos son conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, básicamente tiene uno solo. ¿No? Y bueno, y x es un entero positivo menor que 5 y 1, 2, 3, 4. ¿Serán iguales? Sí, si asumimos que los enteros inician desde 1. ¿Sí? Entonces, miren acá. Sí, lo que les expliqué no. Sí, pues básicamente son iguales. No, pues porque esto es un conjunto que tiene un conjunto vacío. Sí y sí también. Bueno, entonces viene otra definición que es la pertenencia. La pertenencia que se nota como pertenece es para indicar si un elemento está dentro de un conjunto. En este caso, X pertenece a A, podría indicar que el elemento X pertenece al conjunto A y no pertenece es con tachado, ¿sí? El caso contrario. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a esto, cuáles serían verdaderas y cuáles serían falsas. ¿Uno pertenece a A? La respuesta es sí, mírenlo, aquí está. 3,4 pertenece a sí, miren el elemento. Aquí está. ¿Vacío pertenece a no? ¿5 pertenece a sí? ¿Un conjunto con 5 pertenece a ¿dónde está? Es 5,6. Entonces, no, ¿es 5? No. Tienen que estar los dos, 5,6.
O sea, lo que sí pertenece es 5,6. ¿Pertenece a quién? Ah, esto sí es cierto. Pero 5 solo no. ¿Y 3,4,5 pertenece a? No. ¿Sí? O sea, básicamente miren los elementos. Recuerden que los conjuntos pueden tener elementos o conjuntos dentro de sí. Bueno, no haré preguntas. Entonces, miren acá, falso, verdadero, falso y falso, como les había indicado. Bueno, indíquenme ustedes sobre estos dos. Indíquenme ustedes allí. El co Mírenlo bien. Voy a dar un momentico para que lo revisen. Revisen bien. Este pertenece. Alcen la mano quienes dicen que sí. Este primero. Y alcen la mano quienes dicen que no. Listo. ¿Por qué no pertenece? Efectivamente. Porque debería estar como elemento. O sea, si está como elemento, ahí sí pertenece. Pero en este caso, o sea, la única manera que perteneciera es que estuviese así. 1,2. A es igual a 1,2. Y aquí pues los otros elementos. ¿Ya si lo ves allí mejor? O sea, si está como elemento. Si está como elemento. Entonces, en este caso, esto es falso, ¿no? Bueno, 5,6 pertenece a. Entonces, verdadero. 4 pertenece a. Porque está dentro de 3, 4. ¿Sí? Recuerden que ustedes toman los elementos de forma individual. Este es 1, 2, el conjunto con 3, 4, 5, el conjunto con 5 y 6. Si es, el 5 sí pertenece, porque está solo. Pero no es conjunto 5. O sea, ¿cómo me explico yo acá? Que de pronto hay una confusión. O sea, una cosa es el elemento solito. 1, 2, 3, 4. Mira que el 5 está solo. Si yo pregunto si 5 pertenece a, efectivamente pasa eso. Pero si yo digo el conjunto con 5 pertenece a, entonces, aquí, ¿ya lo ves? Si estuviese el conjunto 5 solo, ahí sí sería. Sí, esto a veces confunde un poquito al principio. ¿Y vacío pertenece a? Falso. Entonces, muchachos, falso, verdadero, falso, falso. Bueno, viene otra definición, que es subconjunto. El subconjunto A es subconjunto de B si, solo si todo elemento de A también es un elemento de B. Observemos. 1,2 es subconjunto de 1, 2, 3,5. Miren, el primer elemento está y el segundo elemento está también. Ahora, 1, 2, 6 no es subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? 1 está, 2 está, pero 6 no está. No pertenecería. Si no estuviese el 2 en el B. No, pues te tomaría como 1,2. Los elementos repetidos se toman como uno solo siempre. Sí, en todo conjunto. En todo conjunto los elementos repetidos solo se toman como uno. Bueno. Entonces, muchachos, para cualquier subconjunto se cumple que el conjunto vacío es subconjunto de ese. Y también se cumple que el conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Sí? Entonces, y ahora bien, viene otra definición, subconjunto propio. Es un subconjunto, pero lo que no debe cumplirse es que sean iguales. Miren acá que tienen subconjunto, que tiene aquí abajo el igual, ¿lo ven? Y acá no tiene el igual. Es decir, solamente está contenido. En este es contenido o igual. Y acá ustedes tienen únicamente contenido. Listo. Entonces miremos este. El subconjunto A es subconjunto propio de A
donde A pues es un conjunto propio de B, sí, solo si A está contenido en B y A es diferente de B. Observemos. Tenemos P 1, 2, 3, Q 1, 2, 3 y R 1, 2, 3. P es un conjunto de R, sí. ¿Y P es un conjunto propio de R? Sí, también. Lo único es que no sean iguales. Y ahora, ¿Q es un conjunto de R? Sí. Pero Q, ¿por qué no es un conjunto propio de R? Porque son iguales, exactamente. Es un subconjunto, pero que no son iguales. O sea, básicamente no pueden tener exactamente todos los elementos, sino un subconjunto de ellos, o sea, una porción de ellos. Un conjunto que esté dentro del otro de cualquiera. No, eso es un elemento. Todo lo que esté dentro de un elemento, dentro de un conjunto, es un elemento. Ya subconjunto es cuando usted extrae alguno de los elementos del conjunto. Y eso es lo que vamos a ver acá en los ejemplos. Entonces, X pertenece a un conjunto que contiene a X. La respuesta es sí. O verdadero. Entonces pongámosle V de verdadero. X, Y es subconjunto de X. No, ¿por qué? ¿Qué pasa con Y? Porque no está. ¿X es subconjunto propio de X? No. Recuerden que el subconjunto propio no admite que sean iguales. X, el conjunto X pertenece a un conjunto con X. Pertenece a. Pertenencia es o sea, la única manera es que estuviese así. Un conjunto que contiene un conjunto con X. La pertenencia es con elementos. Acá. Ahora sí. ¿Este pertenece a este conjunto? Sí, porque esto es elemento este. Miren, la pertenencia es preguntando si es elemento. Entonces esto es verdadero. ¿El conjunto vacío es subconjunto de X? Por definición. Sí. ¿El conjunto vacío es elemento de X, de este de conjunto? No, ¿por qué? Porque recuerden que pertenencia. ¿Por qué el de arriba verdadero? Porque este es elemento. Porque es elemento. Cuando es pertenencia es elemento. O sea, esto es. El conjunto vacío ¿Cuál? que dio verdadero. Este de acá, por definición. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Eso ya es definición. Y este es pertenencia. La única manera que eso fuese es que hubiese un conjunto que contiene el conjunto vacío. Entonces, ¿el conjunto vacío pertenece a X? La respuesta es no. ¿Y conjunto vacío es subconjunto propio de X? La respuesta es verdadero. El conjunto vacío, por definición, es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, aquí está. Entonces, muchachos, intenten ustedes. Inténtenlo allí. Esperen, yo hago algo.